Saludos. En esta ocasión vamos a conversar sobre un punto nuevo dentro del punto de vista de la fisiopatología llamado organoquinas, que es en realidad la recopilación de muchos puntos discutidos previamente. Porque es que existe una comunicación entre los diversos sistemas, inicialmente entre el sistema digestivo donde se reciben los nutrientes, con el sistema depositario y el hígado a su vez se comunica con diferentes órganos como el músculo, el páncreas, el cerebro, el corazón, el riñón, para modular el metabolismo. Y aquí en esta gráfica podemos ver las múltiples sustancias que sirven de conexión y que constituirían lo que se conoce como organoquinas. En realidad, revisar todos estos puntos no tendríamos tiempo en esta ocasión para revisar todos los puntos y vamos a enfocarnos específicamente en algunas de ellas. Vamos a hablar primero de adipoquinas y hepatoquinas. Tenemos dos tipos de tejido adipositario blanco. El adipocito blanco, que es pequeño, maduro, altamente productor de adiponectina, que es insulino sensibilizador, y el tejido adipositario blanco, pero que es inmaduro, que es grande, y que es un gran productor de mediadores proinflamatorios como interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces tenemos dos tipos de adipocito blanco. El maduro, productor de adiponectina, insulino sensibilizador, y el inmaduro, que es proinflamatorio y altamente productor de factor de necrosis tumoral alfa y sustancias que producen daño cardiovascular como la interleuquina 6 y el PAI-1. Pero además del adipocito blanco tenemos también un adipocito pardo. Inicialmente se pensó que ese solamente existía en el recién nacido en ubicación interescapular y perirrenal. Actualmente sabemos que también existe en el adulto y que está ubicado a nivel cervical, supraclavicular, axilar y perivertebral. El adipocito pardo es un adipocito altamente productor de energía porque utiliza una máquina llamada UCP1 que utiliza un mecanismo desacoplante para producir ATP. Entonces teníamos un adipocito blanco. El adipocito blanco tiene una sola vacuola, tiene baja cantidad de mitocondrias, no tiene el sistema UCP1 productor de energía y es un órgano de depósito. Y tenemos un adipocito pardo que tiene múltiples vacuolas, muchas mitocondrias, tiene la maquinaria UCP1 y es termogénico. Pero actualmente sabemos también que existe un adipocito intermedio, es el adipocito beige, que tiene cualidades intermedias entre el blanco y el pardo. Tiene el sistema UCP1 y es termogénico, tiene menos cantidad de vacuolas que el pardo, pero es capaz de producir energía. Entonces tenemos que a partir del precursor MIF5 positivo se originan dos tipos de células, la célula muscular y el adipocito pardo. Es decir, que el adipocito pardo tiene un origen ontogénico similar a la célula muscular. Y a partir del precursor MIF5 negativo, entonces tenemos dos tipos de células, el adipocito blanco clásico y ahora el adipocito pardo. Todo ello establece la posibilidad de que nosotros pudiéramos aumentar la producción de adipocitos pardos a través del adipocito blanco. Entonces, tenemos la posibilidad fisiológica y farmacológica de broncear el adipocito blanco para aumentar la producción de adipocitos beige. Entonces, esos adipocitos, el adipocito pardo y el adipocito beige, producen sustancias llamadas batoquinas. Ya no serían adipoquinas como el adipocito blanco, sino batoquinas. Esas batoquinas producidas por el adipocito pardo y el beige, dentro de ellas comparten similaridad con el adipocito blanco, también es capaz de producir adiponectina e interleuquina 6, pero producen mediadores como la hormona tiroidea, que favorece termogénesis, producen mediadores que disminuyen la obesidad inducida por dieta, producen mediadores como el FGF21, que favorece el metabolismo de la glucosa y lípidos, favoreciendo insulinosensibilidad. Entonces, todas esas batoquinas tienen un perfil metabólico muy favorable. Entonces, en el tratamiento futuro de la obesidad, tenemos que un paciente obeso es un paciente con no solamente mucho adipocito blanco y maduro, sino que tiene poca cantidad de adipocito beige. Y que en el futuro el tratamiento de la obesidad se enfocaría no solamente a madurar el adipocito, sino a aumentar la transformación de blancos en adipocitos beige, es decir, el bronceamiento depositario. Y una expectativa futuro es tener en cuenta que el adipocito de blanco está pegado a las arterias. Ese se llama el adipocito perivascular. Ese adipocito blanco inmaduro pues produciría daño a nivel de placa de aterosclerosis, favorecería la aterosclerosis. Entonces la idea sería poder madurar esos adipocitos perivasculares y broncearlos y disminuir el proceso de aterosclerosis por afectar directamente el tejido
adipositario perivascular. En conclusión, tenemos un adipocito blanco que tiene dos perfiles, el maduro y el inmaduro, pero también tenemos un adipocito pardo, que ahora sabemos que existe en el adulto. Tenemos un adipocito beige, que podría ser el próximo objetivo farmacológico en el tratamiento de la obesidad. Y el próximo objetivo en la medicina cardiovascular sería también broncear el adipocito perivascular para mejorar su perfil, el perfil del adipocito que está alrededor de las arterias. Hablemos ahora de hepatoquinas. Sabemos que el hígado produce una serie de sustancias llamadas hepatoquinas y estas sustancias tienen correlación con el llamado hígado graso. Entonces tenemos hepatoquinas que favorecen insulinosensibilidad a nivel adipositario como FGF21, pero otras que favorecen insulinoresistencia a nivel muscular como la fetuina A, y la misma fetuina A favorece la misma insulinoresistencia pero a nivel del mismo hígado. Tenemos una correlación entre el hígado graso y la enfermedad cardiovascular. Veamos aquí que el hígado graso aumenta la producción de fetuina A, sustancias como angiotensina, endotelina, proteína C reactiva, PAI1, fibrinógeno, interleuquina 6, que va a favorecer entonces el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica desde la insulinoresistencia y la dilipidemia aterogénica. Y el hígado graso y esas hepatoquinas son capaces de favorecer el remodelamiento tanto estructural como eléctrico del corazón, entonces produciendo insuficiencia cardíaca, produciendo valvulopatía y falla y fibrilación auricular, es decir, que hay remodelamiento estructural, remodelamiento eléctrico, entonces hay insuficiencia cardíaca, hay valvulopatía y hay alta correlación con arritmias, esencialmente fibrilación auricular. Veamos unos estudios recientes de niños con hígado graso y vemos la correlación de daño estructural a nivel cardíaco en los niños con hígado graso. También el hígado graso y las hepatoquinas están correlacionadas con daño a nivel renal. La fetuina A, la angiotensina y la disminución de adiponectina se correlacionan con falla renal. También los mismos estudios en niños con hígado graso y entonces encuentran alta correlación entre el hígado graso y el deterioro de la función renal. Entonces tenemos dos perfiles hepáticos. El de las hepatoquinas, que nos dicen que el hígado está funcionando normalmente, que es un órgano insulinosensibilizador, y de entre ellas resalta la FGF21. Pero existen otro perfil, un hígado proinflamatorio, propio del hígado graso, que es capaz de producir fetuinas A, fetuinas B, que favorecen insulinoresistencia y daño cardiovascular. En conclusión, hay una correlación entre hígado graso y aterogénesis, correlación entre hígado graso y daño cardíaco estructural, correlación entre hígado graso y nefropatía y que deberíamos evaluar esas hepatoquinas como biomarcadores para determinar la probabilidad de que una persona desarrolle enfermedad cardiovascular desde el punto de partida del hígado. Vamos a hablar ahora de las ovarioquinas. En realidad no existe un término específico para este punto, pero podríamos llamarlas así. Porque es que el ovario también es capaz de producir sustancias que se correlacionan con la salud cardiovascular. Esencialmente el ovario es capaz de producir andrógenos, angiotensina y endotelina. Entonces tenemos aquí en el ovario. El ovario recibe ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres en condiciones de insulinosensibilidad van a sufrir beta-oxidación. Y la beta-oxidación de esos ácidos grasos mantiene en equilibrio a un sistema llamado P450C17 que modula la producción de andrógenos. Cuando se mantiene en equilibrio este sistema de P450C17, se mantienen normales los niveles de andrógenos. Pero en condiciones de insulinoresistencia, los ácidos grasos libres no pueden sufrir la beta-oxidación. Y al no sufrir beta-oxidación, al deteriorarse el mecanismo de oxidación, aumenta o se estimula el sistema P450C17, lo cual va a determinar entonces el aumento en la producción de andrógenos. Tenemos entonces un ovario que aumenta su producción de andrógenos. Esos andrógenos van a actuar sobre el adipocito normal y esos andrógenos actuando sobre el adipocito normal van a inflamar el adipocito. Entonces nuestro adipocito, que era pequeño y funcional, pasa a ser un adipocito grande y disfuncional, que es altamente productor, como lo vimos anteriormente, de sustancias inflamatorias como la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral alfa o el PAI1. Y esas sustancias inflamatorias van a favorecer más resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina va a hacer que el ovario produzca más andrógenos
y así se establece un círculo vicioso. Entonces tenemos que de punto de partida de insulinoresistencia y de un ovario que produce muchos andrógenos, se produce disfunción adipositaria, un adipocito inflamatorio que va a servir como productor a su vez de más ovarios disfuncionales. Entonces, ese ovario disfuncional que produjo muchos andrógenos y que produjo un adipocito inflamado, va a servir de correlación entre el ovario poliquístico y la insulinoresistencia a nivel muscular, el hígado graso y la diabetes tipo 2. Es decir, que encontraremos entonces el nexo que conecta a ovario poliquístico con enfermedad cardiometabólica, esencialmente es un ovario altamente productor de andrógenos que hace disfuncionar al tejido adipositario. Y ese tejido adipositario, producto del aumento del andrógeno, también tiene correlación con el daño cardiovascular y la placa de aterosclerosis. Produce entonces ese adipocito inflamado a partir del ovario, produce disfunción endotelial, aterosclerosis, hipertensión arterial y activación del sistema de renina-angiotensina y de endotelina. Veamos aquí un estudio muy interesante reciente en el cual se demuestra que el trasplante de tejido adipositario pardo a los pacientes con ovario poliquístico revierte todo el problema del ovario poliquístico. En este estudio se demuestra que el trasplante de tejido pardo a mujeres con ovario poliquístico produce los siguientes cambios. Revierte la resistencia a la insulina, mejora la homeostasis de la glucosa, revierte la aciclicidad propia del ovario poliquístico, disminuye los niveles de andrógeno y revierte los cambios histológicos y la infertilidad. Es decir, que revierte todo el cuadro de ovario poliquístico, lo cual nos demuestra entonces que existe una relación directa entre ovario poliquístico y adipocito inflamado. Entonces, las ovarioquinas, entre ellas se encuentran la angiotensina, la endotelina y los andrógenos. Hablamos esencialmente de andrógenos porque hay una correlación entre hiperinsulinismo y aumento de andrógenos. Y hay una correlación entre esos andrógenos y daño adipositario. Y el bronceamiento adipositario podría constituir en la próxima estrategia terapéutica para mejorar el ovario poliquístico. Por último, vamos a hablar del corazón endocrino. Y es que no solamente el adipocito se correlaciona con el sistema cardiovascular a través de adiponectina o interleuquina 6. El sistema cardiovascular y el corazón específicamente se correlaciona también con el tejido adipositario, esencialmente a través de los llamados péptidos natriuréticos a los cuales nos referiremos. Los péptidos natriuréticos tienen o van a producir efectos múltiples. Aumenta la producción de insulina y la masa beta a nivel pancreático, aumenta el metabolismo oxidativo y la insulinosensibilidad a nivel muscular, aumenta la producción de adiponectina a nivel adipositario, aumenta el bronceamiento adipositario y disminuye la inflamación a nivel hepático y la insulinoresistencia hepática. Y también disminuye la activación simpática a nivel cerebral. ¿Cómo actúan los péptidos natriuréticos? Vemos acá, entonces, que los ácidos grasos libres, cuando entran a la mitocondria, van a producir esencialmente dos efectos. Aumento de la oxidación de los ácidos grasos libres a nivel mitocondrial, y los productos de oxidación también van a favorecer la sensibilidad a la insulina, porque hacen que la insulina haga su cascada normal. ¿Cómo actúan los péptidos natriuréticos? Bueno, entonces vemos aquí que los péptidos natriuréticos en general se unen a los receptores A y al receptor B. Cuando los péptidos natriuréticos se unen a un receptor A o a un receptor B de péptidos natriuréticos, van a favorecer toda la cascada que hemos visto anteriormente, es decir, la entrada de los ácidos grasos libres a la mitocondria, aumentando la oxidación de esos ácidos grasos libres y favoreciendo la sensibilización de la insulina, es decir, favoreciendo la señal de la insulina. Entonces, cuando el péptido natriurético se une al receptor o al A o al B, se favorece la cascada de la insulinosensibilidad. Pero, si el péptido natriurético se une al receptor C, entonces ese péptido natriurético es degradado, lo cual va a alterar la entrada de ácidos grasos libres a la mitocondria, disminuyendo la oxidación y favoreciendo la insulinoresistencia. Es decir, que entonces, por el contrario, cuando el péptido natriurético se une al receptor C, no al A o al B, sino al C, entonces se produce insulinoresistencia. En condiciones de sensibilidad a la insulina, por ejemplo, adipocitos que producen mucha adiponectina y poca interleuquina 6, entonces hay mucho péptido natriurético que se une al receptor A o al receptor B, lo cual va a conducir a mayor sensibilidad a insulina y mayor oxidación. Es decir, que esa sería la cascada normal. En condiciones de insulinosensibilidad, de adipocitos funcionantes de forma adecuada, entonces
vamos a tener mucho péptido natriurético que se une al receptor A y al B, lo cual potencia la insulinosensibilidad. Pero si tenemos condiciones de insulinoresistencia con poca adiponectina y adipocitos inflamados, lo que va a aumentar es la cantidad de receptores C, de receptores de péptido natriurético C. Y al aumentar la cantidad de receptores de péptido C, entonces se destruyen los péptidos natriuréticos y se bloquea la señal de los ácidos grasos, la oxidación, y se aumenta la resistencia a la insulina, todo lo cual potencia a su vez entonces el sistema de insulinoresistencia. Veamos acá la cascada. En condiciones de inflamación, de disfunción adipositaria, entonces ¿qué pasa? Aumenta el receptor del péptido C y disminuye los péptidos natriuréticos, todo lo cual disminuye la función mitocondrial y aumenta la lipotoxicidad, y todo lo cual también disminuye la señal de la insulina y favorece la insulinoresistencia, y esa insulinoresistencia a su vez produce más inflamación y tenemos acá el círculo vicioso. Entonces, tenemos una conexión directa entre el sistema adipositario y el sistema de los péptidos natriuréticos. Veamos acá los estudios más recientes demuestran que en condiciones normales una persona tiene mucho receptor A y B, pero los pacientes obesos tienen mucha cantidad de receptor C, el cual, como dijimos anteriormente, destruye los péptidos natriuréticos. Entonces vemos acá que los mediadores inflamatorios, por ejemplo la interleuquina 6, ¿qué hace? Aumenta los receptores C y disminuye los receptores A y B. Aquí tenemos entonces que si a un paciente nosotros le quitamos, producimos un bloqueo genético del receptor C, si le quitamos el gen del receptor C, entonces ¿qué pasa? El tejido adipositario se hace funcional, se hace más parecido al tejido beige, y también a nivel hepático, el tejido hepático se hace funcional y se hace insulinosensible. Concluyendo, los péptidos natriuréticos tienen un rol cardiometabólico, favorecen la insulinosensibilidad, y vimos que hay un eje natriurético adipositario, y que modulando los péptidos y los receptores natriuréticos sería una nueva estrategia farmacológica en el tratamiento de la diabesidad. Concluyamos entonces todo esto. Tenemos entonces que hay un tejido adipositario que, por un lado, si es un adipocito disfuncional blanco, favorece el hígado graso, el ovario poliquístico, la coronariopatía y la diabetes, y que existe otro tipo de tejido adipositario, el pardo o el beige, que produce los efectos totalmente contrarios. Existen muchas estrategias farmacológicas al futuro para transformar los adipocitos blancos en adipocitos beige. Desde el punto de vista, muchas citoquinas, muchos elementos farmacológicos que nos podrían ayudar en el futuro a producir esta transformación. Sin embargo, debemos tener en cuenta que todo tiene su parte oscura y que hay efectos de los adipocitos pardos que hasta ahora no se conocen y que se han correlacionado con cáncer y con enfermedades inflamatorias. Entonces, es el diseño de estrategias farmacológicas a futuro de todas estas organoquinas, el futuro de la farmacología de diversos trastornos cardiometabólicos. Muchas gracias.